Vamos a comenzar a retomar Filipenses 2, nos quedamos Filipenses 2, 19. Filipenses 2, 19. Como título le puse La visita esperada. Recordemos que en la clase pasada, hermanos, vimos que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses que en su presencia o en su ausencia se ocupan de su salvación, que se ocuparan ellos. Al apóstol le preocupaba que los filipenses no siguieran en el evangelio. Hemos estado viendo que había problemas ahí en Filipos, en esas iglesias había problemas, y estaban desconcertados por lo que estaba pasando con Pablo, ¿no? Lo querían mucho, Pablo los quería mucho. Y que también que buscaran su santidad, que era lo que más le importaba a Pablo. Les enseña que Dios pone el querer como el hacer. ¿Estamos de acuerdo? Que también lo vimos. También los exhorta a que no sean chismosos, contenciosos, para que sean irreprensibles en el día del Señor, para que Él se pueda gloriar de que no fue en vano lo que les enseñó, porque por la obra de Cristo casi perdía la vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a leer. ¿Estamos listos ya con la Biblia? Vamos a leer. Filipenses 2, 19. Voy a leer. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pues vamos a empezar, hermano. Esto está muy bueno también, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ir desglosando. Vamos al versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vamos a ver muy rápidamente quién era Timoteo, hermanos. Sabemos que fue discípulo de Pablo, Timoteo, que era hijo de madre judía y padre griego de la ciudad de Listra. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, que eran temerosas de Dios y ellas lo habían encaminado en el cristianismo. Entonces de muy chico lo enseñaron, su mamá y su abuelo. Su padre era griego, pues él no le inculcó nada del evangelio. En este versículo 19, Pablo declara que enviará a Timoteo a los filipenses muy pronto. Luego menciona varias cualidades de Timoteo, hermano, que lo recomiendan ante la iglesia en Filipos. La primera cualidad la vemos en el versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí, hermano, son afines. Vemos que Timoteo comparte su misma mentalidad. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por los otros. Del mismo ánimo quiere decir que está igual que él, con Pablo, que son afines. Dice, vemos que Timoteo comparte su misma mentalidad. Nadie más a quien Pablo puede enviar comparte su misma mentalidad.
Pablo no estaba en condiciones de ir personalmente a los filipenses. Sabemos que estaba preso. Sin embargo, hermano, decide enviar a Timoteo. La palabra comparte su misma mentalidad. Literalmente significa de igual alma o de una sola alma. Afines, refiriéndose a personas de ideas afines de espíritu, afín en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, uso en la palabra afines. Eso significa que son pues de ideas muy similares. Les gusta lo mismo, hacen prácticamente lo mismo. Eso es afín. Fíjense en el Salmo 55:3, hermanos, ahí nos marca algo el uso de esta palabra. Vamos por favor al Salmo 55:13. Salmo 55:13. ¿Estamos listos, hermano? Sí, voy a leer. Dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Donde David, de un hombre igual a mí, mi compañero y mi íntimo amigo, quien le había traicionado gravemente. Aquí David había estado con un amigo como si fuera su hermano. Como si fuera su hermano. Pero este amigo, como vemos, casi su hermano, como se refiere aquí, lo traicionó. Lo traicionó. Pero eran muy afines. ¿A qué voy a la palabra que eran afines? Ellos cuando estaban juntos pensaban igual también, les gustaba hacer lo mismo, eran de una misma alma, se puede decir. Esa es la palabra, afines a la que vemos. Dice: donde David, un hombre igual a mí, mi compañero y mi íntimo amigo, quien le había traicionado gravemente. Pablo no tenía que preocuparse de que Timoteo dijera algo que lo contradijera o que lo fuera a traicionar. No tenía que preocuparse que Timoteo echara abajo sus esfuerzos a favor de los creyentes, ¿no? Que le quitara pues lo que él había hecho, porque vemos que a Pablo ya le había pasado, habían hablado de él, pastores, hermano, pastores habían hablado de él, y muchos no querían que saliera de la cárcel. Timoteo compartía sus ideas, su pasión por Cristo era como la de Pablo, y estarían en buenas manos bajo el cuidado de Timoteo. Esa era una realidad. Pablo le tenía mucha confianza a Timoteo. Timoteo, hermano, también tenía amor por los filipenses, y Pablo les decía que no tenía nadie más que se interesara en ellos como él. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aquellos a quienes ministras quizás no siempre entiendan a la perfección lo que dices. Esa es una realidad, hermano. Muchas veces les enseñamos de la palabra a alguien, quizás no siempre entiendan a la perfección. ¿Estamos de acuerdo? No entienden. Dice, eso es real, pero pronto sabrán si los amas o no. Eso sí es real también. Muchas veces no nos entienden, pero sí van a saber si los amas o no. Aquí los filipenses realmente sabían que sí los amaba Timoteo, ya lo conocían. Ahorita él estaba con Pablo. Cuando nosotros vamos a un hermano, muchas veces sí es real que no nos entiende, pero sabes si lo que le estás transmitiendo es de amor o no es de amor. Pero eso hacía mucho Timoteo, los amaba. Pero lo que sí ven es que te preocupes por ellos de forma genuina, deseando de todo corazón todo lo mejor que Dios desea para ellos. Así era Timoteo, se preocupaba sinceramente por los filipenses. No era solo un deber para él, no era solo un deber para él, sino una preocupación real. No lo veía como un deber. Él sí realmente estaba preocupado como Pablo, porque la iglesia estaba pasando, volvemos a repetir, por muchas situaciones, hermanos. Con la misma mentalidad de Pablo, sentía con la misma pasión en lo que hacía en la vida de los demás. Es una realidad. Vamos al versículo 21 de Filipenses, hermano.
Lo voy a leer, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo ya vimos que compartía la misma mentalidad que Pablo. Era bondadoso y en este versículo vemos que era desinteresado también. ¿Estamos de acuerdo? Timoteo, hermano, no buscaba sus propios intereses. Su pasión era Jesucristo. La actitud de Pablo. Él tenía la misma actitud de Pablo. Con él sirvió mucho. Eran compañeros. Mucho. Entonces él se hizo afín de Pablo. Vamos por favor a 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Y este versículo también se le puede aplicar a Timoteo, hermanos. Lo voy a leer. ¿Estamos listos? 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, este versículo también le queda a Timoteo, porque es realmente él no se preocupaba de otras cosas alguna, sino a Cristo y a este crucificado. A él le interesaba estar en la palabra, a él le interesaba que realmente a los que evangelizaba realmente les quedara claro, porque él era apasionado en Cristo. Era apasionado como Pablo. Ellos cumplían realmente pues el mandato de ir y hacer discípulos, hermanos. Es una gran motivación. Hermano, no vivimos en un mundo lleno de gente que busca sus propios intereses. Esa es una realidad. En este mundo, todo mundo busca sus propios intereses. Es una verdad. Pero lo que es cierto, en nuestros días también lo fue en los días de Pablo y Timoteo. Timoteo destacó por su pasión por Jesucristo, hermanos. George Winterfeld dijo, les voy a leer. ¿Qué dijo George Winterfeld? Perdón por mí. Dijo, un ministerio muerto siempre resulta en un pueblo muerto. Mientras si los ministros se nutren de amor de Dios, no pueden sino ser instrumentos para difundir ese amor entre los demás. Esta es la mejor preparación para la obra a la que serán llamados. El aprendizaje sin piedad solo los hará más capaces de promover el reino de Satanás. De ahora en adelante, por lo tanto, espero que se adentre en sus estudios, no para conseguir una iglesia ni para ser predicadores educados, sino para ser grandes santos. Y es una gran realidad, hermanos. Esa es una gran realidad. Si los pastores o los hermanos que transmitan el mensaje no tienen amor, no vale nada. Esa es una realidad. Tenemos que ser piadosos, tenemos que hacer condescendientes con el hermano, estar en sus aflicciones, estar en sus alegrías, estar en todas las motivaciones. Obviamente guiados ¿a qué? En el Señor. Eso es una realidad. El celo de Timoteo, hermano, por Cristo, lo capacitó para ministrar a los filipenses. Es una realidad. Cuando tenemos celo por el Señor, queremos aprender y aprender y aprender más. ¿Por qué sentimos celo por el Señor? Porque luego nos llegan con cosas que no son reales de la palabra. Entonces, si ese celo tienes de que te dicen cosas que no son reales, pues tenemos que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Fue un ejemplo vivo, hermano, de los mandamientos. Vamos a Mateo 22, 37, 39. Por favor. Mateo 22, 37, 39. Y realmente Timoteo adoraba estos mandamientos. Mateo 2, 37, 39. Cuando estemos listos los leo, hermanos. ¿Sí? Dice, Jesús le dijo los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaba a Dios como debía. Ese era Timoteo. Era ejemplo de Pablo. Amaba a Dios como debía y por lo tanto sentía un amor, hermanos, por las personas. Por eso Pablo decía que no buscaba lo suyo propio. Por eso Timoteo destacó como hombre de Dios, porque él cumplía, amaba a Dios con todo su corazón. Y el segundo, amaba a su prójimo,
Esa es una realidad. Esa es una realidad que debe de estar en todos los cristianos, en todos nosotros como iglesia. Si realmente hacemos lo que el Señor dice. Fíjense, John MacArthur comenta de Timoteo. No es que la gente no quiera servir a Cristo ni a la iglesia. Lo harán. Es solo que no tienen una sola mente. Exactamente. Si la iglesia y el pastor no tienen una misma mente, no va a pasar nada. No va a pasar nada si no hay el mismo sentir en la iglesia, si no hay el mismo sentir de amor, de unidad, de fe. Esa es una realidad. Es una realidad, hermano. Fíjate, hermano, Timoteo no se dejó distraer de las cosas de este mundo, ni por sus propios intereses egoístas. Su enfoque era claro y preciso. Eso era real. Y aquí te pregunto, hermano, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tú buscas lo tuyo? ¿O al igual que Timoteo te das a los demás? ¿Te entregas? ¿O te entregas al mundo y sus placeres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en el cristianismo? ¿Qué realmente buscas en el cristianismo? ¿Nada más estás para ser salvo? ¿O estás realmente para hacer la palabra del Señor? Eso nos conlleva a la salvación, hacer la palabra del Señor. Es una realidad. ¿Tú quisieras ser un ejemplo para los demás, hermano? Eso requiere esfuerzo y mucho estudio. Mucho estudio, hermano. Si quieres ser ejemplo. Ya vimos que nosotros debemos ser luminares en las clases pasadas y ser ejemplos. Ser ejemplos. Pero el ser ejemplo es ser ejemplo, hermano, ¿me entienden? Es una realidad. Y para ser ejemplo se tiene que luchar. Es una realidad. Despojarnos de nosotros mismos. Dejarnos que el Señor realmente gobierne nuestra vida. Dejarnos que el Espíritu de Dios haga esa obra como la hizo con Pablo. Y Pablo le transmitió eso a Timoteo. Pero ¿quién era el modelo de Pablo, hermanos? Cristo. Cristo. ¿No? Acompáñenme al versículo 22 de Filipenses, hermano. 2:22. Es una realidad. Tenía unos méritos muy, muy buenos, Tito. Versículo 22 de Filipenses, hermano. Regresamos. Voy a leer. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Aquí le llama hijo, ¿no? Notamos que era un siervo de confianza. Le llamaba hijo, ¿no? Le llamaba hijo. Timoteo no era un recién convertido, hermano. Eso era una realidad. No era un recién convertido. Su carácter ya había sido probado. Había servido junto a Pablo y había demostrado que era confiable. Él lo acompañó en sus viajes. Ya había demostrado que era confiable. Por eso Pablo le tenía mucha confianza y lo llama hijo. Era de suma confianza. Pablo enviaba a Timoteo a los filipenses, pues conocía su probada comunión, por llamarlo así. Los filipenses también conocían su entrega por las cosas del Señor y su pasión, hermano. Uno de los requisitos para ser pastor, según Timoteo, 1 Timoteo 3:6, acompáñenme. Y él era pastor, Timoteo era pastor y lo sabemos. Y lo conocían los filipenses. Primera de Timoteo 3:6. Repito, 1 de Timoteo 3:6. Voy a leer 1 de Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Qué es neófito, hermano? Una persona ignorante, una persona preparada. Tiene que ser una persona preparada que le guste el estudio y que le guste la entrega del Señor. Eso tiene que ser un pastor. Eso tiene que ser. Y Timoteo reunía todas esas cualidades, no era neófito. Pablo le enseñaba y le enseñó bien. Le enseñó bien. Dice aquí, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, según él, que dijera que sabía y no sabía nada, ¿no? Torcía todo. Entonces, no era neófito. Dice,
es que no sea un neófito convertido. Fíjate, lo menciona el NBI. Se necesita en la iglesia, hermano, hoy en día asegurarse de que los nuevos creyentes sean nutridos en su fe. Y eso es real. Que sean nutridos en su fe, que sean bien enseñados. Es una realidad. Y tengan la oportunidad de crecer y ser juntos aquellos que han estado caminando fielmente con el Señor antes de empujarlos a roles de liderazgo. Primero tienen que ser enseñados, hermano. Hay muchas iglesias y conocemos nosotros iglesias, hermanos, que llegan hermanos y están 2, 3 semanas y se hacen amigos de los pastores y los ponen a servir o los ponen a enseñar. Y eso realmente no puede ser. Se tiene que llevar un estudio, hermano. Y no es un estudio de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuesta años. Cuesta años. Pablo nos dice, cuando el Señor lo encontró camino a Damasco, Pablo dice que se fue mucho tiempo a estudiar antes de llegar a ser pastor y luego de ser apóstol. Pablo se preparó, hermano. En la iglesia no nada más se agarran los servicios o los liderazgos nada más por agarrarse, hermano. Tiene que ser primero un deseo que crece en ti, para cualquiera, ya sea para el pastorado, ya sea para servir, bueno, ya sea hasta para barrer o para la silla, para lo que sea, deben nacer de tu corazón. Los debes de hacer de amor, porque no estás sirviendo al hombre, estás sirviendo ¿a quién? A Cristo. Y esa es la esencia que debemos de tener todos los hermanos. Timoteo era un hombre reconocido, hermano. Había demostrado ser un siervo confiable y fiel, trabajando con Pablo como un hijo con su padre. Como un hijo con su padre, hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 4:2. Para que veamos cómo tiene que ser un administrador que estamos hablando. Estamos hablando de Timoteo, hermanos, sus características. 1 Corintios 4:2. Repito, 1 Corintios 4:2. Voy a leer, hermanos. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel, ¿no? Y la fidelidad de Timoteo ya la había demostrado en su vida. Pablo no se estaba arriesgando, porque dice aquí realmente que él no se quería arriesgar, no quería mandar a alguien que no supiera, no quería mandar a alguien que no los tratara bien. Al enviarlo a los filipenses tenía claro que tenía que hacer Timoteo en la vida de los filipenses algo bien, seguir la obra de Pablo. Eso es lo que tenía que decir. Y de la iglesia, obviamente, ¿no? La iglesia y del evangelio. Eso era real, hermano. Y pues ya la fidelidad de Timoteo estaba aprobada. Acompaña el versículo 23 de Filipenses, hermano. Regresamos al versículo 23 de Filipenses 2:23. Voy a leer. Dice Pablo, así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí, hermano, algunos estudiosos coinciden de que Pablo estaba esperando probablemente algún tipo de decisión legal en su caso. Y una vez conociendo el resultado, enviaré a Timoteo, ya fuera que fuera libre o que no fuera libre. Pero sí estaba esperando cuál era el veredicto final para su sentencia. Estaba próxima según unos eruditos. Vamos al versículo 24, por favor, de Filipenses 2. Y aquí Pablo sigue con ese ánimo, ¿no? El ánimo que siempre lo caracterizaba, que le gustaba. Pablo en la situación que estaba en cárcel, hermano, quiero que veas que nunca se le bajó la moral. Si vamos siguiendo bien esta carta, nunca Pablo se le bajó la moral. Siempre estaba dispuesto y siempre confiaba, fuera una cosa o fuera otra, porque él estaba en la voluntad del Señor. Voy a leer el 24. Y dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él a pesar de todo, seguía confiando. A pesar de todo, hermano, seguía confiando una y otra vez.
Pablo esperaba visitar a los filipenses pronto y vemos que su confianza estaba en el Señor. Fíjate, hermano, lo que vivimos, más bien lo que vimos aquí, un gran ejemplo de Timoteo, tenía la misma mentalidad de Pablo. Y si la tenía, Pablo la tenía, la de Cristo. Era cariñoso y desinteresado y un siervo de confianza. Pablo nos describe las cualidades de la caracterización de Timoteo, perdón. Era el tipo de hombre que vivía lo que predicaba. Y es una gran virtud, hermano. Es una gran virtud esa. Vivir lo que predicas. Hacer lo que haces o lo que dices. Él era coherente en su vida. Si era azul, era azul. Si era negro, era negro. Él no era de doble tinta, hermanos. Y esa es una gran virtud en los hombres del Señor y las mujeres del Señor. Si estudiamos la palabra, debemos dar testimonio de la palabra como Timoteo, para que seamos hallados irreprensibles y fieles en el Señor, hermano. Es una gran verdad. Acompáñenme a Filipenses 2:15, un poquito atrás nada más. Filipenses 2:15, por favor. Para que veamos cómo, vamos a recordar cómo debemos de ser nuevamente como Tito. Filipenses 2:15, tacito. Voy a leer. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así debemos ser. Y así era Timoteo, y así era Pablo, y así era nuestro Señor Jesucristo. Y así Pablo quería que fueran los filipenses. Por eso Pablo se preocupaba y les mandaba a Timoteo, porque les iba a decir las mismas verdades. ¿Tú quieres brillar como una luz, hermano, en esta generación? ¿En las que estás ahorita? ¿Perversa y corrupta? Pues claro que sí, como cristianos somos mandados a brillar y a ser sal, ¿no? Y fíjate, hermano, es alentador pensar que Dios usa personas comunes como tú y como yo, ¿eh? Es una realidad. Como Timoteo, para brillar como luces en el mundo, pues así debemos de ser, hermano. Dice, solo hace falta que te decides y hagas lo que tienes que hacer como seguidor de Cristo. Estudiar, evangelizar, tener buen testimonio, no chismoso, no pelear, sujetarse, no faltar a la iglesia, no faltar a los cursos. Y más, hermano, tú pon la lista, lo que quieras, ¿no? Ser sujetos, si es mujer, también si es hombre también, ¿no? Es real, ser sujetos. Si Dios dice perdona, perdona, ¿no? Eso es real, hermano, porque debemos de ser coherentes, si es que somos cristianos. Y si nos involucramos y decimos que somos o queremos llegar a esta estatura, por lo menos aquí de Timoteo terrenalmente, porque él era humano, igual que nosotros. Esa estatura sí la podemos alcanzar y la de Pablo. Pues ¿qué nos queda más que echarle ganas? Fíjate, hermano, no faltar. Pero quiero que consideres que hace falta solo una cosa, hermano. No nos incluyamos entre quienes no son dignos de ser llamados a la obra del Señor. No nos incluyamos en eso, hermano. No nos incluyamos. Aquí me voy a regresar tantito. Le voy a decir por qué. Porque este versículo 21 no lo di, me lo pasé. Pero vamos al versículo 21, por favor. Porque decía, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No nos incluyamos como ellos. Habrá quienes se descalifiquen solos, como vemos en Filipenses 1:15, hermano. Pero nosotros no hay que ser de ellos. No hay que ser de ellos, hermano. No nos debe sorprender que haya quien se descalifique, pero entre ellos, hermano, no puedes estar tú. Tú enfócate siempre en Cristo, siempre como lo hizo Timoteo, y cuida de los demás. Demuestra tu fidelidad sirviendo al Señor. No importa tu talento, tu educación y tus riquezas. Eso no importa. Eso no ve el Señor. Eso no ve el Señor. Eso no lo ve. Si has confiado en Jesús como tu Salvador, puedes vivir una vida entregada a Él, hermano. Y que le agrade, como Timoteo lo hacía, ¿no? Y hay otros más ejemplos, hermanos, que tenemos en la palabra. Moisés, David, Abraham. Ponle el nombre que quieras, hermano.
¿Estamos de acuerdo? Timoteo no solo nos enseña cómo vivir, hermano, nos enseña a vivir, ¿me entiendes? Pongámonos en práctica para que Dios bendiga tu vida, hermano. Esa es una realidad. Pongámonos en práctica. Pero aquí hay otra persona, hermanos, que menciona también Pablo, que es Epafrodito. Epafrodito. ¿Sí? Y estamos ahora en el versículo 21. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer el versículo 21, hermano. Por favor. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, él, hermanos, los hermanos de Filipenses se lo mandaron a Pablo cuando él estaba en la cárcel, y lo mandaron con mucho dinero para que se lo llevaran a Pablo para sus necesidades y por si tenía necesidad de pagar algo ahí en la cárcel. Aquí Pablo lo menciona como compañero de milicia, pero realmente él no lo acompañó. Él no lo acompañó, hermanos, mucho a Pablo. Pero ¿qué creen? Sí era pastor de Filipos. Por eso lo dice como colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En el 26 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Él ya estaba triste, hermanos, por eso quería ya regresar. Estaba triste, pero aparte de que estaba triste, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Él enfermó, y aparte, como estaba pasando la iglesia, él estaba muy angustiado. Se enfermó, y enfermó de gravedad. Estuvo muy enfermo cuando estuvo en Roma con Pablo, Epafrodito. Y en el 27 dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, lo dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Imagínense a Pablo, hermanos, en la cárcel. Mandan a Epafrodito para que le ayude, para que esté a cargo de él. Se enferma. Aparte, le entra la nostalgia, porque quería regresar a su iglesia. Y luego se le muere a Pablo. ¿Qué iba a hacer Pablo? Es una realidad, dice. Por eso aquí Pablo dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esa es una realidad. También se preocupaba por él, pero Epafrodito era sensible. Hay gente que es sensible y él quería regresar a los suyos, ¿no? Vemos gente que somos fuertes, no es cierto, no soy sensible. Y hay gente que sí es muy sensible, extraña, ¿no? A pesar que estaba con Pablo, se sentía triste. Y en el 28 dice: así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo, se gocen y yo esté con menos tristeza. Ya también la iglesia de Filipos lo extrañaba, hermanos. Esa es una realidad. Pues era su pastor. Es por aquí un pastor de nosotros se va, pues lo vamos a extrañar, ¿no? Esa es una realidad. Esa es una realidad muy grande. Y luego en el 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Y en el 30 dice: porque la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces él enfermó, pero aún así estuvo con Pablo. Casi se le muere a Pablo. Dio su vida. ¿Y qué nos enseña aquí Pablo con Epafrodito? Unidad, hermanos. Unión. Cuando se necesita en la iglesia a alguien, debemos acudir, debemos de estar. ¿No? Epafrodito no lo dudó, él se fue. Y se hizo de confianza. Es unidad, eso es una realidad. Siempre es bueno contar con todos en la iglesia, esa es una realidad. Y ser confiables. Esto nos deja una gran enseñanza, hermanos, en Timoteo y Epafrodito. Pablo les tenía mucha confianza, su iglesia les tenía confianza, eran preparados, sabían. ¿Y qué hacían? Buscaban al Señor. Por eso Pablo les tenía confianza, para mandarlos a una iglesia que estaba sufriendo. Imagínense todo lo que pasaban y luego sin su pastor, ¿no? Nosotros como iglesia debemos buscar eso siempre, hermano, el amor, la unidad, pero sobre todo buscar al Señor en el estudio,
buscar al Señor en el estudio, porque ahí es donde vamos a saber qué realmente lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Ellos estudiaban. Dice que no quieren gente neófita. Y es una realidad, hay que estudiar. Hay que estudiar y estudiar. No tenemos otra cosa. Y pienso que de lo bonito que nos enseñó aquí Pablo, nos enseñó a fortalecernos. Porque le hablaba a la iglesia de Filipenses, pero también nos habla a nosotros, hermanos. Es aplicable para la iglesia de hoy. Es aplicable. Sigamos esos pasos. Y también luego somos como la iglesia, ¿no? Extrañamos cosas también. Pero lo que no hay que extrañar, hermano, es el mundo. Ese sí ya no. Ese hay que borrarlo de nuestro cassette. El mundo no nos va a dejar nada bueno. Seamos misericordiosos, seamos perdonadores. Que eso es lo que nos va a abrir el camino en el Señor. Seamos unidos en la iglesia. Amémonos unos a otros. Oremos unos por otros. Eso es lo que nos va a hacer grande como iglesia, hermanos. Y hace la diferencia. Porque hoy en día realmente hay iglesias y hay hermanos envidiosos por otros hermanos. Y a mí me consta, conozco hermanos. Esa es una realidad. Pero hermanos, no seamos así. Aquí lo pone como ejemplo. ¿Hace cuántos años fue, hermano? Imagínate. Y seguimos o siguen con los mismos rudimentos esas iglesias de portarse mal. Y hermanos que quieren sobresalir sobre otros, pero no con el estudio. Eso sería bueno. Con palabras, con necedades, con engaños. Y así no se puede ser. Dios los bendiga, hermanos.